Amo una na. Hola, hoy vamos a ver amenorrea. Bueno, la amenorrea es la ausencia de sangrado menstrual y no es una enfermedad por sí sola, sino que es la manifestación clínica de un trastorno subyacente. La podemos clasificar como primaria y secundaria. La primaria es aquella en la que la niña nunca ha tenido una menstruación, o sea, nunca, nunca, nunca. Y la secundaria es en la que ya tenía menstruación y de repente se le corta. Entonces, primaria puede ser aquella en la que hay ausencia a los 16 años de la menarca, más la presencia de otros caracteres sexuales, como la telarca o la tuarca. O por su contraparte puede ser la ausencia a los 14 años, pero sin que se hayan presentado otras características sexuales secundarias, o sea, que ni le crezcan las chichis ni los pelos de cola. Y luego, la secundaria, dijimos que es cuando ya tenía sus ciclos menstruales, pero de repente se corta. Se considera de más de 3 meses para mujeres que tienen ciclos regulares, o sea, para ti serían 3 meses, y más de 6 meses para mujeres con ciclos irregulares, o sea, yo. Y luego, la fisiopatología la vamos a dividir como de origen central y de origen periférico. La central, bueno, más bien, aquí nos vamos a referir a todo el eje hormonal. Entonces vamos a empezar con lo central, que sería primero lo del hipotálamo, ¿no? Que es donde se produce la GnRH o hormona con liberadora de gonadotropinas. Entonces, aquí, pues obviamente va a haber una alteración del hipotálamo que hace que se produzca menos GnRH, lo que lleva a que la hipófisis secrete menos FSH o LH, y pues esto ocasiona que haya menos estrógenos. Si no hay estrógenos, no hay quien estimule los ovarios, y por lo tanto no va a haber ovulación ni menstruación. Y a esta le llamamos amenorrea hipogonadotrópica. ¿Por qué? Porque tenemos pocas gonadotropinas, ¿ok? Y luego, algunos ejemplos de estas son el ejercicio extremo y la anorexia, porque esto, esto lo expliqué en mi exposición de la pubertad, pero la leptina, que si recuerdas es una hormona como todas estas que controlan la saciedad y el hambre, que se produce por el tejido adiposo, a lo que hace o tiene función de estimular y se produzcan pulsos de GnRH. Entonces, si la niña tiene muy poca reserva de tejido graso, como aquellas que hacen mucho ejercicio o que tienen anorexia, pues no van a tener leptina y por lo tanto no van a producir GnRH. Y otro ejemplo es el síndrome de Kalman, que es un defecto congénito en el que hay una falla de migración neuronal, es decir, que las neuronas encargadas de secretar GnRH jamás migran hacia el hipotálamo. Entonces no tenemos neuronas que secreten GnRH. Ese es el síndrome de Kalman. Y tenemos por el otro lado la de origen hipofisiario. Ahí es que aquí sí dice hipo, pero como que no se alcanza a ver, así que lo voy a volver a poner, que también es hipogonadotrópico, porque digamos que aquí lo que pasa es que la hipófisis secreta poca FSH y LH y por lo tanto de nuevo pocos estrógenos. Algunos ejemplos son un tumor hipofisiario como por ejemplo el prolactinoma y la hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque la prolactina es un antagonista directo de la GnRH. ¿Por qué? Recuerda que, por ejemplo, es lo mismo que pasa cuando estamos embarazadas. Como estamos secretando prolactina, no hay quien estimule al eje hormonal y entonces no tenemos ciclos menstruales. Entonces, la prolactina y la GnRH son enemigas, enemigas. Entonces, si tenemos un tumor hipofisiario que produce prolactina, va a estar, va a estar matando a nuestra GnRH. Y otro ejemplo es el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es una condición que se da por una hemorragia posparto. Entonces, tenemos una hemorragia posparto y lo que pasa es que la hipófisis sufre una isquemia.
Y cuando la hipófisis isquemia, pues las células se mueren. Y eso ocasiona que haya un déficit de hormonas hipofisiarias secundarias a isquemia, que fue secundaria a una hemorragia postparto. Ese es el síndrome de Sheehan. Y luego tenemos las causas periféricas. Aquí tenemos en primer lugar la ovaria. Esta se conoce como amenorrea hipergonadotrópica. ¿Por qué? Porque aquí sí se está produciendo mucha FSH, LH, pero hay pocos estrógenos. Y esto tiene que ver con una falla primaria del ovario. Es decir, aquí pues el cuerpo se da cuenta que no tiene estrógenos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Oye, hazme más FSH y LH porque no hay estrógenos. Entonces el cuerpo empieza a hacer estas hormonas como locas, pero jamás se llega a producir. Porque el ovario no sabe que cuando le mandan estas tiene que producir estrógenos. O sea, no sirve el ovario. Aunque le llegue la señal, no sabe o no lo va a hacer en sí. Entonces, algunos ejemplos de este son el síndrome de Turner, que recuerda que es una deleción bueno, sí, una ausencia parcial o total de un cromosoma X. También puede ser la insuficiencia ovárica prematura, que es aquella en la que las mujeres llegan a la menopausia antes de los 40 años, este, porque se terminaron su reserva ovárica. O otro ejemplo es la quimioterapia. Y luego tenemos causas uterinas, que son las también llamadas causas del tracto de salida, y ahorita vamos a ver. Bueno, pues aquí la producción va a ser normal en cuanto a las hormonas, pero va a haber una obstrucción o una ausencia anatómica que no permite la salida de la menstruación, como por ejemplo el famoso himen imperforado. Otro es el síndrome de Asherman, que no sé si te acuerdas que hablamos de este cuando veíamos lo del legrado. Este es un síndrome que se puede dar precisamente por legrados o por legrados repetitivos, abortos, y consiste en adherencias o que en la exposición viene como sinequias uterinas, pero pues son esas adherencias que se forman por intervenciones. Otra pues es la genesia mulleriana, en la que no vamos a tener pues parte del útero y la parte superior de la vagina, que se derivan de los conductos de Müller. Y otra es el tabique vaginal transverso, que literalmente es eso. En medio de la vagina tienes un tabique de tejido que pues no deja que salga la menstruación. Y luego, vamos a dividir estas etiologías, ya hemos platicado de ellas, pero las vamos a dividir como aquellas que pertenecen a la menorrea primaria y aquellas que son de la secundaria. Entonces, en la primaria vamos a tener la mnemotecnia skate, hijo de tu imperforado email. Skate, hijo de tu imperforado email. Si estuvieras en una competencia de chicos cool skaters, dirías esto, skate, hijo de tu imperforado email. Entonces es ese de síndrome de insensibilidad a andrógenos. A este también se le conoce como síndrome de SWY, de Sawyer. Este, estoy en una llamada con mi mamá desde hace media hora. Este, este, raro. Este se caracteriza por ser un síndrome en el que es de, bueno, es de carácter sexual y lo que vamos a tener es 46XY. O sea, parece normal, parece que es de un niño normal, ¿no? Porque tiene el Y, entonces sería de un hombre. Pero en realidad aquí lo que tienen de raro es que expresan el fenotipo de una mujer. Entonces van a tener, digamos, genitales externos de una mujer, pero van a tener sus testículos intraabdominales y van a tener ciertas cosas. Entonces, estos pacientes tienen insensibilidad a los andrógenos porque están expresando el fenotipo de una mujer. Y aquí, pues no tendrían menstruación, no tendrían menstruación porque aparte, pues tienen testículos, pero pues nada, es muy raro, ¿no? No creo que sea muy importante, pero lo pusieron. Otro es el síndrome de Kalman, que es el que mencionamos hace rato, que es el defecto de la migración de las neuronas que producen la GNRH, la genesia mulleriana, el tabique vaginal transverso, el ejercicio extremo, la anorexia, la desnutrición, porque dijimos que se inhibe la señal hormonal de la leptina,
que es producida por el tejido graso y que va a ayudar a que se produzcan pulsos de gonadotropina. Y tenemos también la hiperprolactinemia, que ya explicamos por qué, son antagonistas. La disgenesia ovárica, como sucede en el tejido, en el síndrome de Turner, donde los ovarios y las trompas de falopio no se forman correctamente y se vuelven tejido fibroso no funcional. Otros, pues los tumores hipotalámicos e hipofisiarios y la I de himen imperforado o imperforado himen más. Y ya. Y las causas secundarias, la mnemotecnia, aquí me falta escribirla, pero era así. Con 4E. Eh, tapitas. Entonces es E de embarazo, ¿no? Que sería la primera causa que tendríamos que pensar en una mujer en edad fértil que llega a consulta por amenorrea, ¿no? Esto lo dijimos creo que en otra clase porque lo tengo muy presente aquí en... Luego, la otra E de ejercicio extremo, que también puede ser de primaria o de secundaria. La otra E de causas endocrinas, que puede ser, por ejemplo, por las glándulas suprarrenales, porque recuerda que las glándulas suprarrenales producen los, ¿cómo se llaman? Los precursores de los esteroides sexuales y también pueden ser por causas de tiroides, porque recuerda que, por ejemplo, un hipotiroidismo disminuye el metabolismo de todo el cuerpo y por lo tanto no van a tener menstruación. Otra puede ser una estenosis cervical, o sea, que se cierre el cuello uterino y no deje salir la menstruación. La H es de hiperprolactinemia, que también podemos ver aquí. La S es de SOP o síndrome de ovario poliquístico. La A es de el síndrome de Asherman, que es lo que te decía de las inequias uterinas tras el grado, las adherencias. La P ya es de psíquicas, donde vemos la pseudociesis, que es un embarazo psicológico. También puede ser por estrés, anorexia. La otra P es de pólipos y de insuficiencia ovárica, y en otras palabras, pues es la menopausia. Pero la menopausia, digamos, muy temprano. La T de tumores hipofisiarios o ováricos, como por ejemplo el craniofaringioma, que aquí el craniofaringioma es un tumor que se forma porque digamos, es un tumor de células, ¿cómo se dice? De células fetales, embrionarias, de células embrionarias, que se forma en el sitio de la silla turca, donde está la hipófisis. Entonces, estos tumores lo que hacen es destruir la hipófisis y el tejido de la hipófisis pues van a hacer que no se produzca FSH y LH. La A es de adyacentes, o sea, enfermedades adyacentes, como por ejemplo la insuficiencia renal. La insuficiencia renal causa que haya una disminución de la, ¿cómo se llama esta? De la PTH y de la hormona antidiurética. Y cuando estas bajan, causan que la prolactina suba, entonces están causando una hiperprolactinemia. Y otro también es la diabetes mellitus porque causa una disminución de los estrógenos. Otro que ya mencionamos es el síndrome de Sheehan. Y por último, F de feas es de fármacos, como por ejemplo la digoxina, muy evidente, los anticonceptivos y las fenotiacinas. Y luego tenemos el diagnóstico. Número uno, pues va a ser la historia clínica. Si es primaria, por ejemplo, podríamos preguntar la edad de menarca de las madres y las hermanas, si tiene alguna anomalía genética. También tenemos que preguntar en antecedentes personales patológicos y no patológicos la edad de desarrollo puberal, a qué edad tuvo su menarca, a qué edad tuvo su pubarca, el crecimiento pondoestatural, o sea, cuándo dio el estirón, si tiene alguna otra enfermedad crónica, si ha estado sometida a alguna cirugía, quimioterapia o radioterapia, y sobre sus hábitos, cuánta actividad física hace, qué tanto come, etcétera. Le puse primaria, pero creo que era primaria y secundaria y se me olvidó corregirle. Perdón. Luego, exploración física. Aquí vamos a ver qué tal está de peso, de talla, de IMC. Obviamente, checar los caracteres sexuales con la escala de Tanner. Tenemos que hacer un examen mamario. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar a la galactorrea, que nos podría estar hablando de una hiperprolactinemia.
Muy importante la palpación tiroidea, la valoración dermatológica, porque, por ejemplo, en condiciones como el SOP, podemos encontrar acné e hirsutismo. Genitales, hay que revisar genitales externos y si es que ya inició su vida sexual activa, ya podemos hacer una exploración ginecológica con un espejo vaginal. Y también muy importante hacer exploración neurológica, porque acuérdate que puede deberse a tumores que estén comprimiendo la silla turca o el hipotálamo. Entonces ahí podríamos ver alguna alteración, ¿no? En laboratorios, evidentemente vamos a pedir un perfil hormonal completo y aquí vamos a ver si tiene FSH y LH muy arriba del valor normal. Vamos a hablar de un hipogonadismo hipergonadotrópico o periférico, que ya lo hablamos. ¿Sí? O sea, aquí se producen muchas de estas porque lo que no está funcionando es la periferia, o sea, los ovarios, en pocas palabras. Y si estas están abajo, va a ser de origen central, porque lo que no está funcionando, pues es la hipófisis, o ya en su caso el hipotálamo. Entonces va a ser un hipogonadismo hipogonadotrópico. Otros que podemos mandar a hacer es la determinación concreta del estradiol, de la prolactina y de la testosterona, un perfil tiroideo. Por ejemplo, si tiene SOP, podemos hacer un perfil lipídico, porque pueden hacer dislipidemias. Si sospechamos que la alteración es de origen suprarrenal, podemos mandar a hacer una DAS o dehidroepiandrosterona sulfato, que es una hormona que es precursora de los andrógenos y estrógenos, porque ya lo dijimos, en la glándula suprarrenal se producen los precursores esteroides de las hormonas sexuales. Entonces, aquí vamos a medir directamente ese precursor y vamos a ver si el origen de la alteración es aquí. Otro que podemos hacer es el test de la progesterona y los estrógenos, que consiste precisamente en darle progesterona y darle estrógenos y vemos si provocamos el sangrado. Entonces, aquí podemos determinar también en dónde está la alteración. Por ejemplo, si le damos progesterona y estrógenos y si sangra, pues evidentemente será de origen periférico. Digo, de origen central, porque cuando se los das, sí sangra. Pero si no sangra, aunque le estés dando las hormonas como tal, pues va a ser de origen periférico, porque el defecto estaría en los ovarios. Y algunos otros exámenes complementarios que podemos hacer, pues sería el cariotipo, por ejemplo, si pensamos en un Turner, en un Kalman, etcétera. Un ultrasonido pélvico o ultrasonido transvaginal. Transvaginal únicamente si ya inició su vida sexual. Y esto sería para determinar, por ejemplo, un SOP. Y obviamente una resonancia magnética. Si sospechamos de patologías uterinas, por ejemplo, que tenga genesia de los conductos uterinos o un tabique vaginal transverso. Y obviamente si sospechamos que tiene un tumor en la cabeza. Y pues el tratamiento consiste en tratar la causa subyacente. Por ejemplo, si tiene alguna anomalía anatómica, pues el tratamiento va a ser quirúrgico. Por ejemplo, si tiene himen imperforado, pues vamos a hacer una himenectomía. Si tiene una estenosis cervical, podemos ponerle un dilatador, un estén cervical o podemos hacer una cirugía con láser, etcétera. Si el hipogonadismo es hipergonadotrópico, esto, ¿sabes qué? Te lo quiero preguntar a la doctora el día que tengamos clase, porque como que no lo entendí bien, pero así lo pusieron las niñas, que cuando el hipogonadismo es hipergonadotrópico, el tratamiento es terapia hormonal sustitutiva que se hace con andrógenos y progesterona. ¿Qué sentido? Si el defecto es periférico, pues le vas a dar a estrógenos y progesterona, que son las hormonas finales, ¿no? Las hormonas que produce el ovario. Y la dosis es darle estradiol 1 miligramo al día. Si tiene tumores, pues vamos a ver la posibilidad de hacer una resección. Cambio del estilo de vida, por ejemplo, si es por anorexia, si es por desnutrición o ejercicio extremo. Y si tiene hiperandrogenismo, tenemos que dar una terapia combinada que incluye gestágenos de acción androgénica.
esto está un poco vertido, por eso sí lo quiero preguntar, como que no lo entendí, como que medio lo investigué, pero no lo comprendo. Y ya, y te lo pongo si quieres luego en un comentario porque lo revisas. Y por último, el hipogonadismo hipogonadotrópico, que dijimos que este es el de origen central. Entonces, aquí, ¿qué sería el tratamiento? Pues darle las hormonas centrales, por ejemplo, GnRH pulsátil, darle gonadotropinas, que serían análogos de FSH-LH. Y podemos, si es que en caso de que sea una amenorrea primaria, pues darle hormonoterapia para inducir la pubertad. Y por último tenemos el síndrome de insensibilidad a andrógenos, que es el síndrome de Sawyer, que te decía que es el 46XY. Aquí lo que podemos hacer es una orquiectomía, porque te decía que tienen los testículos intraabdominales, y darle una terapia de reemplazo hormonal. Y eso es todo. Ya nada más, déjame preguntar esto, pero te quería grabar el video de una vez para que no se me juntara. Esto del hiperandrogenismo, porque eso sí, como que digo, gestágenos de acción androgénica. Curiosito. Bueno, adiós.